Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el concepto de persona. El concepto de persona surge en Roma, que proviene del latín personare, que significa máscara. La persona es un ser humano con capacidad jurídica para ser ciudadano, pater familia, patrón, amo, esposo e hijo. En la Roma antigua las personas eran clasificadas según su estado o condición legal. Habían dos tipos de estados: el estado natural, como el sexo o estado de nacido, y el estado civil, que es como ser libre o esclavo, ciudadano o extranjero. Las personas eran hombres, personas o esclavos dependiendo de si tenían solo estado natural o también estado civil. Los romanos distinguen entre personas físicas, que son los no esclavos, y personas jurídicas, que son entidades reconocidas por la ley pero sin capacidad real. Pero ¿qué se necesita para ser persona? En primer lugar tenemos el status libertatis. El status libertatis es la condición de ser una persona libre. Es un concepto fundamental del derecho romano que distinguía entre hombres libres y esclavos. Los hombres libres son los que gozaban de plena capacidad jurídica y podían ejercer sus derechos, aunque sus libertades podían estar limitadas por la ley o fuerza. También otro concepto son los libertos. Los libertos eran aquellos que habían sido esclavos pero fueron liberados. Estaban sujetos a ciertas obligaciones a su antiguo amo o patrón. Pero bueno, para el derecho romano la esclavitud era una institución de derecho de gentes, no de derecho natural. Eso significa que un hombre podía nacer libre y convertirse en esclavo, pero también podía salir de la esclavitud alcanzando incluso la ciudadanía romana, aún siendo jurídicamente cosas. La naturaleza humana del esclavo configura la institución de la esclavitud como una imagen poliédrica que se refleja en el tratamiento jurídico y social a esclavos. La esclavitud era una institución arraigada a la antigua Roma. Los esclavos, considerados propiedad de sus dueños, carecían de derechos legales y personales. Eran tratados como objetos y estaban sujetos a la voluntad y a la autoridad absoluta de sus propiedades. Sin embargo, el derecho romano también reconocía ciertas limitaciones a los abusos contra los esclavos y establecía algunas protecciones legales para ellos. Por ejemplo, los esclavos podían presentar quejas por abusos graves ante un tribunal y también podían ser liberados por sus dueños mediante la manumisión, lo que les otorgaba ciertos derechos y les permitía adquirir la ciudadanía romana en algunos casos. Pasemos que en lo siguiente. Para ser considerado persona en Roma, igualmente tenían que tener el status civitatis. El status civitatis era aquel que no fuera esclavo, es decir, una persona libre. Existían diferencias importantes entre las personas libres, ya que éstas podían no tener la ciudadanía romana. El ciudadano romano gozaba de todas las prerrogativas establecidas en las distintas leyes del derecho civil, tanto en orden privado como público. En derecho privado gozaba de connubium, que es la facultad de contraer matrimonio civilmente que realizas las iptuae nuptae. Este acto tenía como consecuencia la posibilidad de ejercer la patria potestad sobre los hijos nacidos dentro del matrimonio y de que estos siguiesen la condición del pater familias. Igual te gozaban de commercium, consistía en el derecho de adquirir y transmitir la propiedad. Concedía al ciudadano el derecho de transmitir su patrimonio por sucesión testamentaria, así como el de ser heredero y realizar cualquier otro tipo de negocio jurídico. En orden público, él gozaba del ius suffragii, que es el derecho de votar en los comicios, y el derecho de desempeñar cualquier función pública o religiosa, el ius honorum. Las fuentes de la ciudadanía romana eran por el nacimiento, por adquirir la ciudadanía mediante un manumicio solemne. Además,
La ciudadanía individual o colectiva podía obtenerse por concesión de los comicios. Por último, ciertos extranjeros, según tratados especiales que podían adquirir la ciudadanía por el simple hecho de establecerse en Roma. La ciudadanía podía adquirir por nacimiento o por causas posteriores a él. Era ciudadano romano el hijo habido de legítimo matrimonio, es decir, en Roma se adquiría la nacionalidad por el derecho de sangre y no por el hecho de nacer en el territorio romano. Posterior al nacimiento, la ciudadanía podía ser obtenida por haberse prestado algún servicio extraordinario al Estado. Este tipo de ciudadanía sufría ciertas limitaciones, como el no poder desempeñar cargos públicos. Pero ¿cómo se podía perder la ciudadanía? El hecho de ser reducido a la esclavitud mediante sentencia o por decisión propia de hacerse ciudadano de otro país, estaban los no ciudadanos, los extranjeros o peregrini y a los latini. Los peregrinos son habitantes de países que han celebrado tratados de alianza con Roma, que habiendo sido sometidos a ella se convirtieron en provincias romanas. Los latinos son habitantes con un trato más ventajoso que los extranjeros y en algunos aspectos se asimilaban a los ciudadanos. Podían ser de tres clases: los latini veteres, latini coloniari, y latini iunani. Por último, pasemos al último requisito para que se pudiera ser considerado persona en Roma, que es el status familiae. En Roma se entendía por tal la distinta posición en que un hombre libre y ciudadano puede encontrarse con relación a determinada familia. En este sentido, tanto el alineai iuris, es decir, el que está sujeto a potestad, como el siu iuris, o sea, el que no lo está, tienen un estatus familiae, pero solo el último goza de plena capacidad jurídica y puede ser titular de toda clase de derechos. Para que un sujeto pueda disfrutar de plena capacidad jurídica es, pues, condición, entre otras, que goce de independencia familiar, que no esté sujeto a potestad ajena. Y bueno, como se menciona, para ser una persona en Roma se necesitan estos tres que acabamos de mencionar. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Abigail Villa Salazar y espero que les guste la información compartida. Gracias.